Però puc saludar a aquesta hora Cuca Gamarra perquè avui es reuneix per primer cop ja el govern de coalició, el nou govern de Pedro Sánchez. Un cop ahir els ministres van prometre el càrrec i avui podem entrevistar qui encara és la portaveu del PP al Congrés, com deia Cuca Gamarra. Bon dia, buenos días. Hola, buenos días. Y gracias por ser a los matins de TV3. Hoy empieza a trabajar este nuevo gobierno de Sánchez. ¿Podemos decir que hoy también es el primer día oficial ya de oposición de su partido, del Partido Popular, en el Congreso? Bueno, si usted lo quiere trasladar así, yo creo que sobre todo es una tarea en la que continuamos y es la de defender sobre todo la igualdad entre todos los españoles y la necesidad de que las políticas estén centradas única y exclusivamente en el interés general y en lo que son los problemas del día a día de los españoles que han pasado a un segundo plano. Y en eso es en lo que el Partido Popular pues está ya desarrollando desde el momento en que se produjo la investidura una oposición seria, responsable y sobre todo a la altura de lo que los españoles merecen. ¿Qué quiere decir ser irresponsable, señora Gamarra? Lo digo porque hay quien entendería tal vez que el Partido Popular se ha situado en el cuanto peor mejor. No, mire, todo lo contrario. Ser irresponsable lo que significa es que con la solvencia de defender lo que necesitan los españoles, es decir, los ciudadanos tienen problemas, vivan donde vivan, tienen problemas de vivienda, tienen problemas para llegar a fin de mes, tienen problemas para poder educar en libertad a sus hijos, tienen problemas en su día a día y eso ha pasado a un segundo plano. Entonces, ser irresponsable es centrarnos en esas preocupaciones y, por tanto, en que eso, que es lo que debe centrar a un gobierno serio y responsable, pues es lo que va a centrar a una oposición seria y responsable como es la del Partido Popular, que no hay que olvidar además que es el partido al que más españoles han votado y un partido en el que han confiado también por encima de los partidos independentistas los catalanes y por tanto vamos a llevar a cabo esa oposición rigurosa, centrada en esos principios que creo que es lo que debe de ser y sobre lo que debe versar la política. Ciertamente el Partido Popular ganó las elecciones el 23 de julio, pero hay 12,5 millones que no les quieren, que son los votos que han dado la investidura a través de los diferentes grupos a Pedro Sánchez. En relación a que usted me decía los problemas del día a día han pasado a segundo plano, ¿se refiere a la amnistía, que ahora es lo que más preocupa, según el Partido Popular, a Pedro Sánchez? ¿Me está diciendo eso? Pues sí, sin duda alguna. Estamos hablando de un gobierno y sobre todo de un presidente del gobierno que no está centrado en el interés general, en la defensa del Estado, sino que lo que está haciendo es apartar el interés general para pensar única y exclusivamente en su interés particular. Y hasta el momento, y lo han podido ver en vivo y en directo todos los ciudadanos, lo que hemos visto es una persona que perdió las elecciones. Es la primera vez que un presidente pierde las elecciones y en vez de asumir ese resultado y dejar paso a quien ha ganado, decide que se mantiene ahí. Y para ello ha sabido articular, al precio que fuera, los acuerdos con distintas fuerzas políticas donde lo que ha primado no es el interés general, sino han sido los intereses particulares y personales. En este caso, concretamente, y si me habla usted de la amnistía, el interés personal de Pedro Sánchez para mantenerse en la Moncloa y, por tanto, acceder al pago de cualquier precio a aquellos que tenían esos votos para mantenerse ahí y, por otro lado, también el interés particular de una serie de políticos que a través de la amnistía lo que hacen es situarse por encima de la ley. A ellos no les afecta la ley porque tienen la capacidad de condicionar con esos 7 votos cómo se legisla en el Congreso de los Diputados para que ellos queden impunes. Y al final, cuando una investidura es a cambio de la impunidad, estamos hablando no de convivencia, estamos hablando de la conveniencia y de la conveniencia en este caso de dos partes, de quien se mantiene como presidente del gobierno y por otro lado quien consigue situarse por encima de la ley porque no va a tener que rendir cuentas a la justicia porque esos 7 votos a él le permiten utilizarlo de esta determinada manera. Lo hemos vivido también en la pasada legislatura cuando vimos las modificaciones del Código Penal a la carta también para que hubiera políticos también, una casta política que se situara fuera también del control de las leyes porque habían malversado y habían cometido delitos de sedición. Y esos delitos salieron del Código Penal. De eso es de lo que estoy hablando, en eso se están centrados. Pero mientras todo eso ocurre, aquí lo que vemos es que la gente paga sus hipotecas porque sabe que es su obligación y su responsabilidad, a pesar de las dificultades que tiene. Vemos cómo la gente no puede encontrar una vivienda por el precio desorbitado de las mismas, pero eso no centra la atención de las políticas. Vemos cómo se dispara la cesta de la compra y los ciudadanos tienen que hacer auténticas virguerías, pero eso ha pasado a un segundo plano. Eso no importa a quien tiene la responsabilidad y la obligación de gobernarnos, porque ha decidido que lo único importante es que él sea presidente, ¿no?
Ustedes, el Partido Popular, ¿qué interés tienen en llevar, por ejemplo, hoy a Europa la ley de amnistía? Pues un interés fundamental, y es la defensa del Estado de Derecho y la defensa de la separación de poderes. España es una democracia. Señora Gamarra, explíqueme eso de la separación de poderes, porque ahí hay quien no lo acaba de entender. Explíqueme, pues por muy favor. claro. Pues mire, es muy fácil. En España tenemos tres poderes: el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y cada uno tiene unas funciones y cada uno debe entender cómo no debe interferir en el otro, en el marco que nos hemos dado, no solo de separación, sino también de control entre los poderes. El poder ejecutivo, es decir, el Gobierno, tiene que ser controlado por el Parlamento. No tiene que ser controlado fuera de nuestro país por un prófugo de la justicia, sino que debe ser controlado aquí. Y luego tenemos un poder judicial que también tiene la obligación de, bajo el imperio de la ley, es decir, que ante la ley todos somos iguales, y que por ser político tú no te puedes situar por encima porque tienes la capacidad de legislar, y eso está ahí, pues evidentemente el Poder Judicial tiene una independencia que todos debemos respetar y que todos debemos no solo respetar, sino trabajar para garantizarla. De esto es de lo que estamos hablando, y esto es fundamental para el funcionamiento de una democracia, y formar parte de Europa significa asumir también una serie de compromisos, y uno de los compromisos fundamentales es el respeto a la separación de poderes y, por tanto, dentro de esa separación de poderes, el valor que tiene que tener la ley y cómo todos debemos de ser iguales ante la ley y no interferir en lo que debe de ser el normal funcionamiento del Poder Judicial. ¿Qué esperan ustedes de Europa sobre esta cuestión, llevando la ley de amnistía a debate? Pues fundamentalmente que en Europa, que España cumpla sus compromisos. Y que Europa diga que, señora Gamarra, en España Bueno, vamos a ver, es que hay algo muy claro. Es decir, lo que se ha producido durante las últimas semanas en nuestro país no se había producido nunca. Y es que ante la firma de un acuerdo para mantenerse uno como presidente del Gobierno de España, pero esto no solo no se ha producido nunca en nuestro país, esto no se ha producido nunca en ningún país europeo, que los acuerdos para la gobernabilidad pasen, en primer lugar, por una ley que dé impunidad a unos políticos que son los que sustentan con sus votos ese gobierno, y que, por tanto, para que ese gobierno exista, tiene que ser a cambio de una impunidad. Y eso forma parte de la ley de amnistía. Pero no solo eso. Aparte de que esa ley de amnistía está fuera del marco constitucional y, por tanto, del marco del ordenamiento jurídico que nos hemos dado todos los españoles. Pero hay también una segunda parte. Y hay una segunda parte dentro de esos acuerdos que ha llevado también a que no solo partidos políticos, sino que la sociedad en su conjunto rechace la interferencia del poder político en el poder judicial. Ese asumir por parte del Partido Socialista que en España hay una guerra sucia de los jueces y que los jueces persiguen a los políticos por sus ideas. No, eso no es cierto. Eso no ocurre en nuestro país. Nuestro país tiene una democracia de calidad, tiene una democracia plena. Y en nuestro país lo que sí que hay es que, como todos somos iguales, seas político o no lo seas, tienes la obligación de cumplir las leyes. Y si las incumples, el Poder Judicial actuará exactamente igual. Pero esto ha pasado, señora Gamarra, esto con el proceso ha pasado, y la amnistía es un instrumento de olvido. Usted me habla de impunidad, pero cuando me habla de impunidad, ¿a qué se refiere? Bueno, pues claramente. Usted me habla de olvido, que significa borrar lo que ha pasado, y además no como solo se ha hecho eso, en otras amnistías. Asumir, perdone, pero es que no nada tiene que ver con la amnistía de la que estamos hablando, que con la amnistía, me imagino que es usted a la que se refiere, del año 77, que suponía el paso de una dictadura a una democracia en nuestro país. Y en España, desde el año 78, tenemos una Constitución y somos una democracia plena, donde por tanto no hay persecución política. Eso, no ha habido ningún conflicto político. Y lo que sí que tiene que haber es asumir las responsabilidades aquellos políticos que han atentado contra el orden constitucional, que han malversado y que han desequilibrado nuestra propia convivencia. Eso debe de ser así en una democracia. Pero es que es impunidad, porque creo que a nadie se nos escapa que estamos hablando de prófugos de la justicia, es decir, de gente que no ha rendido cuentas ante la justicia y que está perseguida porque tiene causas pendientes con la justicia.
Y lo que se busca no es que rindan cuentas, sino que lo que se busca y lo que se ha acordado es que a cambio de los 7 votos que necesitaba Pedro Sánchez para mantenerse como presidente del Gobierno, esos políticos que tienen nombres y apellidos dejen de tener cuentas pendientes con la justicia. Y por tanto, no porque sean inocentes, sino porque el precio que el presidente del Gobierno les va a pagar es el olvido sobre lo que hicieron y por tanto situarlos por encima de la ley. Y esto es gravísimo. Esto es de máxima gravedad dentro de una democracia donde la clave de todo es que todos tenemos que estar sometidos a la misma ley, porque todos tenemos que ser iguales ante la ley. Y esto quiebra, sin lugar a dudas, el principio de igualdad básico entre todos los ciudadanos, igualdad ante la ley, igualdad ante el acceso a los servicios públicos, igualdad, hayamos nacido donde hayamos nacido. Y por tanto, los españoles no tenemos por qué ver cómo unos políticos están por encima del resto de los españoles, única y exclusivamente porque han conseguido escaños y de esos escaños depende el presidente del Gobierno. Aquí ya sabe usted que al PP entonces le sacan la amnistía fiscal, pero como ya han respondido no me centraré aquí porque ya sé los argumentos. Una pregunta, la movilización, la presión en la calle del Partido Popular... Es que no tiene nada que ver una cosa con otra. La movilización, la presión en la calle del Partido Popular, ¿hasta cuándo? Pues mire, la movilización es una movilización social y es una movilización social que se ha producido ante el rechazo a lo que la sociedad española considera indigno. La sociedad española no pasa porque haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. La sociedad española se rebela, no se calla y sale a la calle porque no acepta que haya políticos que se sitúen por encima del resto de los ciudadanos y, por tanto, por encima de la ley. La sociedad española no se va a callar por tener que asumir que nuestra democracia se deteriora asumiendo por parte de quien hoy es presidente del Gobierno de España que él está por encima de todo y que si para eso tiene que decir y tiene que asumir que aquí no hay una calidad democrática, pues lo hace. Y ante eso la sociedad ni se calla ni se queda quieta. Y en esas movilizaciones, evidentemente, el Partido Popular, que representamos a millones de españoles, somos el partido más votado, es decir, el partido con el que más se identifican los españoles, pues evidentemente compartimos ese malestar y estamos también en las calles. Hemos sido muy claros. En esta situación vamos a llevar a cabo una respuesta social en las calles. Estaremos el Día de la Constitución, en torno a la celebración del Día de la Constitución, defendiendo la convivencia que significa el marco democrático de la Constitución del 78, sí. La convivencia que significa lo que la transición trajo a nuestro país y lo que queremos preservar. La celebración de la convivencia y, por tanto, de la Constitución, porque lo que significa es que todos los españoles somos iguales. Y creo que es muy sano para la sociedad española la reacción cívica que se está produciendo de rechazo a aquellos acuerdos que los españoles consideramos mayoritariamente que no forman parte de lo que debe de ser los acuerdos para la gobernabilidad. Aquí nadie está pensando en gobernar un país. Ahora van a empezar los problemas para gobernar un país. ¿Qué quiere decir? Aquí alguien lo único que está pensando es ¿qué me quiere decir cómo con tener... esto, señora Gamarra, que ahora van a empezar los problemas para gobernar un país? Pues muy claro, que es que con el resultado electoral, que quien perdió las elecciones se obsesione con seguir estando en el Gobierno, con unos socios que lo único que quieren es el presidente más débil para presionarlo constantemente y conseguir aquello que a ellos les interesa en el ámbito personal, lleva a que queden en un segundo plano todo lo que son los problemas que hoy tiene España. España tiene que llevar a cabo reformas económicas para crecer, y todo eso ha pasado a un segundo plano, y vamos a ver cómo con esta aritmética parlamentaria se conseguirán los acuerdos para las cosas que interesen a los independentistas, pero no se conseguirán los acuerdos para lo que no esté en su hoja de ruta. Esto lo dirá el tiempo, señora Gamarra. Los españoles nos afecten. Esto veremos... Sí, lo dirá el tiempo, pero ya le puedo avanzar que esa composición de la mayoría de investidura no responde a una mayoría también ideológica que haga que pueda haber unas políticas. Responde a las urnas y a los resultados el 23 de julio a partir de las negociaciones, porque estamos en una democracia parlamentaria y al final gobierna quien más sí, ¿no?, apoyos tiene. Ha llegado el momento de hacer la renovación del Consejo General del Poder Judicial. ¿Habrá acuerdo para ello?
Bueno, iremos viendo, ¿no? Lo que sí que nos preocupa enormemente es el momento de ataque al Poder Judicial que se está produciendo y que se está produciendo desde el propio Gobierno y desde los propios socios Iremos viendo sobre la pregunta en España ha habido una reacción. ¿Hay posibilidad de acuerdo o no yo sobre creo el que Consejo ahora General de mismo, Poder Judicial mire, con 5 años mandato caducado, señora Gamarra? Mire, nosotros hemos sido muy claros en este sentido y es necesario que los jueces sean elegidos por los jueces para que se pueda mantener y se pueda garantizar una plena independencia del Poder Judicial. Estamos viviendo momentos donde, por ejemplo, en el día de ayer había una sentencia del Tribunal Supremo que era clara y rotunda en relación al fiscal general del Estado y al desvío de poder en su actuación para el nombramiento de quien fuese antecesora en un cargo concreto. Todas esas circunstancias se están dando en nuestro país y, por tanto, tenemos máxima preocupación sobre la intervención y el control que se quiere promover también dentro del ámbito del poder Judicial y que el Gobierno y el Partido Socialista no solo no esconde, es que alardea de ello. Con lo cual, nosotros vamos a velar y vamos a seguir trabajando para garantizar en todos los ámbitos esa independencia del Poder Judicial. Y en cuanto al Consejo General del Poder Judicial, como le decía, contra el intento de control no hay nada mejor que sean los propios jueces los que elijan a los jueces. Y esto no solo es un planteamiento que defiende el Partido Popular, sino son las propias indicaciones que en el informe del Estado de Derecho en nuestro país Europa ha marcado claramente, que hay que ir en esa línea y formar parte de Europa significa asumir las reglas del juego que Europa establece en lo que es el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho es clave, básico e imprescindible para que un país tenga futuro y, por tanto, haya crecimiento económico, haya cohesión social y, sobre todo, haya convivencia. El Partido Popular ya ha aprobado una reforma del reglamento con su mayoría absoluta en el Senado para retrasar la tramitación de la ley de amnistía. No sé si también es clave para parar esta ley que el Partido Popular obviamente tiene como objetivo justamente los tribunales. Mire, hablaba usted del Senado y de esa reforma del reglamento, ¿no? Venimos de una legislatura donde hemos visto cómo se legislaba. Lo que menos importaba era que las leyes que salían del Congreso, que en cuanto que llegan al BOE, afectan a la vida de 48 millones de personas, tuvieran la calidad suficiente para protegerlas. Y daré un ejemplo, la ley del solo sí es sí. Una ley en la que lo único que importaba eran conseguir los votos y que saliera hacia adelante, pero que tuvo un perjuicio. Y ese perjuicio significa más de 1.300 delincuentes sexuales beneficiados por una ley que salió de esta Cámara y también pasó por el Senado. ¿Por qué? Pues porque se ha deteriorado enormemente la manera de hacer las cosas dentro de las Cortes, del Poder Legislativo, y eso tiene un efecto, y el efecto es negativo para la sociedad. Se benefician los agresores sexuales y, por tanto, se perjudica a las mujeres y a los menores víctimas de agresiones sexuales. Lo que busca esa reforma es garantizar que se puede llevar a cabo el trabajo previo necesario para que las leyes que salgan del Congreso y del Senado sean lo mejor posible. Que en esos 2 meses puedan comparecer aquellos organismos, instituciones que tienen mucho que decir en cualquier ley. Que en esos 2 meses se puedan pedir aquellos informes que considere el Senado que son importantes, que conozcan los senadores a la hora de conformar una voluntad y, por tanto, un sentido del voto, unas enmiendas, etcétera. Eso es lo que se busca con esa reforma, que sí, que afectará a esta ley, que curiosamente va a ser la primera de las leyes que se tramite en esta Cámara y, por tanto, en el Congreso. ¿Por qué? Porque es la condición sine qua non para que esta legislatura empezara a andar, porque si no se bloqueaba todo por parte de los independentistas, que es a los que afecta directamente esta ley. Esta no es una ley para 48 millones de españoles. Esta es una ley con nombres y apellidos para una serie de políticos de los que depende el presidente Pedro Sánchez para seguir siendo presidente, ni más ni menos. Pero esto afectará a todas las leyes y, por tanto, tiene un objetivo, y es la calidad en la legislación y en ese sentido que las leyes protejan de verdad. Y le diré más, esto estaba expuesto en nuestro programa electoral, luego, por tanto, fue votado. Fue votado la mejora de la calidad parlamentaria y la calidad en la legislación para evitar errores. Y, por tanto, cuenta con el refrendo de los españoles. Esto no es como la ley de amnistía, que no estaba en ningún programa electoral. Es más, formó parte de que no se haría
dentro de la propia campaña del presidente Sánchez durante todas las elecciones municipales, autonómicas y generales, pero luego, por conveniencia, lo cambió. Estas son las circunstancias, como dice él. Sí, las circunstancias para que usted sea presidente, no las circunstancias del día a día de los españoles. Y eso es a lo que responde esa reforma que se ha impulsado desde el Senado y que, lógicamente, pues, ha entrado en vigor y que será buena para todas las leyes que se tramiten durante esta legislatura y las siguientes. ¿Cómo acabará la relación con Vox? Porque el pacto con Abascal en diferentes comunidades autónomas, después de otras elecciones, las del 28 de mayo, que pues, la aritmética parlamentaria en cada una de las comunidades pues sumaron y comparten gobierno, seguramente también con políticas que no llevaban en sus programas electorales. Señora Gamarra, ¿cómo irá la relación con Vox? ¿Se coordinarán para hacer oposición o para haber un distanciamiento? Mire, nosotros somos dos partidos absolutamente distintos y el Partido Popular, que es el primer partido de España, porque es el partido al que más han votado los españoles, desde ese liderazgo y con nuestro compromiso, nuestro proyecto político, nuestro programa electoral, es con lo que vamos a seguir haciendo política y con nuestra manera de entender que debe ser la política en el día a día en nuestro país. Y eso es lo que vamos a hacer. Y somos independientes, como no puede ser de otra manera, y además con un papel claro. El papel claro de gobernar allí donde los españoles nos han dado la confianza, las comunidades autónomas y en los ayuntamientos, de tener una mayoría absoluta en el Senado y de ser la primera fuerza política en el Congreso de los Diputados. Cuca Gamarra, muchas gracias. No sé si puede ser esta una de sus últimas entrevistas como portavoz del Partido Popular. Lo digo por las palabras de Alberto Núñez Feijóo ayer, que confirmó que antes que acabe este mes pues habrá remodelación en los cargos. ¿Qué tiene previsto? Bueno, yo creo que lo importante en cada momento es estar en los sitios en los que mejor se puede servir, atendiendo a las circunstancias. Yo lo que espero es que esta no sea la última entrevista en TV3 y, por tanto, que independientemente de la responsabilidad que tenga, pues pueda compartir con ustedes estos minutos y, por tanto, con la sociedad catalana. Que vaya muy bien. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes.